Profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahora asomaste vos, ya no asomó la otra compañera. Cintia dijo que no se iba a conectar las primeras horas, profe. Es que dijo que tenía que irse a hacer exámenes. Dijo que a la segunda hora sí ya se conecta. Ahora, ¿qué hacemos? Lloremos, pues. Qué No, barbaridad. Ya no cambian ustedes, ya no hay cambio. es que dijo que es de urgencia los exámenes, dijo. A medianoche ya te salen de urgencia. No, de mañana. A medianoche. Y ahora. Profe, Sí, el deber de ayer, ¿cómo hay que hacer el que mandó de administración financiera? Solo hay que coger cualquier balance. tienes que buscar el balance. Ya sé lo que hicimos todo. A ver, no, ¿me entendiste o no? O sea, digamos, yo tengo ejercicios del colegio No, esos no. y Tienes que entonces, buscar los balances, ¿no ves que tienes que poner cómo es, consultaste el balance. ¿cómo? A ver, tú buscas un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, Entonces, por ejemplo, buscas en el internet y te dice, puede ser de una empresa, balance de la empresa tal y pones cómo es el link que tiene. mm, ya. O sea, los balances tienen que ser consultados, le pones como anexo los balances. ¿De dónde consultaste? Y eso hay que hacerle como hicimos nosotros. Sí, así es. Mm, Ayer sí me explicaba Cintia, pero igual no entendía. ¿Qué te va a explicar si ella tampoco entiende, pues? ¿Y el lunes qué materia tienen ustedes a las 10? Ah, es cierto que con usted ya terminamos investigación operativa, ¿verdad? Así está, vele en tu horario, vele en A ver, tu... ya voy a ver ahorita, Inge, Sí, ahorita, sí, ahorita vele. mismo para salir de dudas. Ay, cierto, pero ¿a dónde mandaron los horarios? No, sí, aquí está. Nivel, cuarto nivel. Auditoría. ¿Quién nos dará auditoría? La auditoría tienen. Ajá. Mm, La semana 7 descansamos una semanita. ¿Cuál semana del 7? Son 6 semanas. 3 ya vamos. Las Por eso otras faltan 3. 3. Ajá, pero aquí dice semana 7 libre. Es que después del 6 viene el 7, pues. Después nos toca marketing. ¿Qué es RRHH? Recursos humanos. Ah, ya. Eso. De ahí ya no tenemos. 6 semanas de marketing estético, 3 de recursos Estratégico. humanos. Estético. Ah, Marketing cierto. estratégico. Usted nos da eso. No. Ya. Después toca presupuestos.
6 semanas y 3 semanas libres, o sea, 6 semanas libres tenemos, de 10 a 12. Ay, ¿cómo también será estos horarios? A ver, cógele de administración financiera, ¿no es cierto? Mm, Ya. Y la otra semana es hasta el 12, hasta el 30, 1, 2, 3, 4. Ya viene 5, 6, del 7 al 12, 7, ya. ¿Hay del 14 al 20? ¿O del 15 al 20 hay? 15 al 20. Sí hay. Ujú. No, no es que... A ver, dime las fechas, dime las fechas. Es que vos me dices, ujú, ¿qué? Ay, pero es que aquí solo está por semanas, no dice fechas. Ya por eso, por semanas, a ver, ¿qué semana es? Pero aquí arriba está, acá arriba está. Con usted tenemos investigación operativa hasta el 27 de Ya, noviembre. hoy día. Ya. Administración financiera tenemos hasta el 18 de diciembre. Pero ¿cómo es de las Auditoría, semanas? auditoría tenemos semana 4 y 5, de 10 a 12. A ver. Le Este, comparto. no, no, es que estaba, a ver, espérate un ratito. Es que no me ves las fechas. Ya le digo, del 9 al 27 investigación operativa. Ya esa se acabó. Ya. Ya, Después, lo que ahorita tenemos de administración financiera ya de 30 al 4 es, una semana. O sea, terminamos el 18. sí, Del 7 al 11 y del 14 al 18. ujú. 18 de diciembre. Bueno, entonces veamos. ¿Dónde está? Ya, entonces vamos a ver ahora nosotros la otra técnica del análisis financiero, que es el análisis financiero horizontal o comparativo. Entonces, en este análisis se busca determinar los cambios, variaciones, ¿sí? Absolutas o relativas que existen entre las distintas cuentas de los estados financieros de un periodo respecto al otro. Puede ser periodos de años, puede ser periodos de 2 años, puede ser periodos de meses, en el cual se va a ver si es que las cuentas han sufrido algún cambio. Entonces se comparan los estados financieros de la misma empresa, pero de distintos periodos, de distintas fechas, ¿sí? Entonces el procedimiento consiste en que se tenga dos estados financieros, dos balances generales, dos estados de pérdidas y ganancias. No necesariamente tienen que ser seguidos. Sí, puede ser que un balance, por ejemplo, sea del 2019 y el otro balance puede ser del 2017, del 2016. Entonces, para ver qué ha pasado en esos 2, 3 años con las distintas cuentas. Entonces, este ya es un poquito más, es más profundo el estudio del análisis financiero, porque el anterior solo nosotros estábamos estableciendo porcentajes con respecto a una base.
Entonces tomábamos nosotros las cuentas con un porcentaje del total de activos y de la otra parte del balance, las cuentas con un porcentaje del total del pasivo y patrimonio. Entonces, igualmente tomábamos un porcentaje con respecto a las ventas netas en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, aquí vamos nosotros a ver si ha aumentado o ha disminuido. Y si ese valor es favorable o desfavorable. Lo que sucede es que nosotros, como yo les dije, tenemos que jugar nosotros la lógica, el sentido común. Eso cualquier persona no necesita ser especialista, no necesita conocer, ¿cierto? Sino que a simple muestreo, a simple vista, tiene que deducir, tiene que establecer. Entonces aquí comparamos nosotros. Por eso dice aquí, el propósito de este análisis es el comportamiento, crecimiento o descenso de los rubros de las cuentas de los estados financieros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aumenta? Como les decía, ¿por qué aumenta? ¿Por qué disminuyen las cuentas? Entonces, aquí nosotros, bueno, en esta parte ya les hago llegar yo el formato, esta introducción, porque lo demás es ejercicio. Entonces, aquí en la parte se puede coger cualquier cuenta, pero se necesita de 2 periodos. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, ya, ventas. Tenemos las ventas de 2 periodos. Dentro de este análisis, vamos a ver nosotros si esta cuenta ventas ha aumentado o ha disminuido de un periodo a otro. Y si ese aumento o esa disminución favorece o no favorece a la empresa. Ya. A ver, juguemos contigo para ver la parte de lo que es la lógica, como les decía, por sentido común. ¿Ya sí me estás Ya, oyendo o no? sí, prof. Ya, entonces, nosotros supongamos, aquí nomás un ejemplo así de una cuenta, para que tengas idea de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, tengo aquí un año, puede ser años, puede ser entre meses, en eso no hay problema, en diferentes fechas. Ya, entonces aquí tengo del 2019, supongamos. Y aquí tengo del 2018. No necesariamente es años. Puede ser de meses, como les digo, de trimestres, de semestres. Entonces aquí tengo de ventas 5 millones. Y acá tengo 4.400.000. Ya. Entonces veo qué ha pasado. Del 2018 al 2019, ¿qué ha sucedido, Melanie? Ha menorado. A ver, ¿dónde está menorado? ¿Por qué ahí está 246, 245? Porque aquí está. Ah, no. Cuatro Sí, millones está 400.000, 5 millones. 4. Claro, 5 millones para 4 millones Pero ¿qué año 400 está mil. aquí? ¿Qué año está aquí? 2019. Ya, ¿y qué año está acá? Ah, 2018. Ha subido. Ya, ha subido. Eso quiere decir que ha aumentado, se ha incrementado. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, nosotros ya luego haremos los cálculos respectivos. Solo estamos nosotros haciendo esta tendencia que les digo de la lógica, del sentido común. Si aumenta las ventas, ¿es favorable para la empresa, sí o no? Entonces aquí ha habido un aumento de las ventas.
Del año 2018 al año 2019 ha aumentado las ventas. Ya. ¿Eso es bueno, eso es favorable para la empresa o es desfavorable? Es favorable. Ya. Entonces jugamos el sentido común. Jugamos la lógica. Si la empresa aumenta las ventas, entonces este aumento es favorable. ¿En qué medida? En el valor que va aumentando. ¿Cuánto ha aumentado de un periodo a otro? Pero en cambio lo contrario, si disminuye, sí, si va a disminuir las ventas, si disminuyen las ventas. Si disminuyen. Entonces, si disminuyen las ventas, esto en cambio será desfavorable. ¿Sí? Entonces, así tenemos que jugar con las cuentas. ¿Sí? Con las diferentes cuentas que tienen los estados financieros. Entonces, por ejemplo, si aumenta el efectivo de un periodo a otro, ¿ya qué será eso? ¿Qué será si aumenta el efectivo? Es bueno. A ver, no hables de bueno. Aquí hay que evaluar, ¿es favorable o beneficioso? Es favorable. Nosotros en general con palabras de, ¿cómo decimos? Qué bueno que ha aumentado las ventas, pero nosotros dentro de esto no podemos poner, ¿sí? Entonces aquí si tengo más dinero, pues como te digo, es así, la misma palabra que se repite es lógico porque es real, no es porque sea irreal, para decir es lógico, ¿cierto? Porque eso sí se va a producir, eso sí se va a llevar a cabo. Entonces, si yo aumento el efectivo, qué mejor para la empresa, qué mejor para uno. Si yo aumento mi efectivo cada vez más, mejor. Pero en cambio, si disminuyo, sí, es desfavorable. No le favorece, no nos favorece en el sentido de que el dinero es uno de los recursos más fundamentales. Más fundamentales. Esto del dinero, del efectivo. Sí, del efectivo. Entonces, este efectivo, ¿cómo tenemos nosotros? ¿Cierto? Nosotros tenemos efectivo contante y sonante. Y tenemos también en el efectivo a través de una cuenta del banco. Todo esto es efectivo. ¿Sí? Efectivo al contado y efectivo en el banco. Es efectivo, porque nosotros vamos al banco, hacemos una transacción y ya tenemos el dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia que tiene el dinero? El dinero representa la parte primordial de lo que son las actividades de la empresa. Entonces nosotros no podemos decir, o en qué circunstancias decimos nosotros el dinero no lo es todo. A ver, ¿cómo es Melanie?
Mande. Pero a ver, atiende, porque no creo que me estás atendiendo. Siguen Sí con lo la estoy cámara atendiendo. apagada, ustedes siguen con la cámara apagada. Ya Luego aprendo se ahorita. cogen esa Ya. mala costumbre. Entonces la pregunta es, ¿en qué circunstancia, sí, o en qué instancia el dinero no es todo? Mm, ¿En qué estancia? O circunstancia decimos. Em, Hablando en administración, profe, o general. En general, en lo que quieras tú, porque yo tengo la convención, el convencimiento que muy raras cosas serán sin dinero. La mayor parte se da con dinero. Ya, Quizás un Feli. 99% se da con dinero. Tal vez puedo equivocarme en algo, pero no va a pasar de unos 2, 3 puntos. Mm, nos, es que para todo se necesita dinero. Pero hay o se establece, hay incluso documentos en los cuales, sí, no, y no me estoy refiriendo en la parte de la administración ni de las empresas, nada, en general. En general, ¿qué decimos nosotros? ¿En qué circunstancia el dinero nos sirve? Ya cuando uno ya está muerto. Pero si para morirte necesitas plata, pues si no, ¿cómo? Entonces, para para ser feliz, para sentimientos. Por ahí puede ser, pero muchas personas dicen que no jugamos bien nosotros con los sentimientos, ¿sí? Porque no utilizamos qué. En cuestión de sentimientos no utilizamos qué. A ver, conectaraste, Melanie, ¿no? Sí estoy Pero conectada. te digo que la cámara. Si no voy a decir nada, de decir que ya te he visto ya, pero no voy a decir Pero es que usted nada sabe más. subir a YouTube, profe. ¿Para qué vas a subir a YouTube? Usted sabe subir a YouTube Yo, ¿qué cosa? los videos. Sí, pero eso es otra cosa, pues. ¿Qué tiene que ver esto? Ya, entonces estamos diciéndonos parte de los sentimientos. Bueno, pero tiene que ser en lo más profundo del ser de la persona, que no se Mm, relaciona con la empresa, no tiene nada que ver con la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces hay estos expertos, estos, no sé cómo puedo decir, creo que son medios, estos de consejeros familiares o psicólogos, bueno, que establecen algo de eso, incluso las religiones, ¿sí? Pero en cambio, en la parte cuantitativa determinan que tiene que jugarse en el sentimiento, tiene que jugarse en la inteligencia, porque hay de por medio este dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué recomienda? ¿Qué sabe decir la mamacita en la casa? Cuando la bandida anda enamorada, ¿qué sabe decir? ¿Qué te saben decir? ¿No es cierto? Estamos haciendo una comparación porque prácticamente esto en todas nuestras actividades, incluso personales, ¿sí? Eso digo, salvo, pero muy pocas excepciones. Sería que no, el dinero no tenga incidencia. De ahí, en todo tiene incidencia. Entonces, en la parte que decimos del sentimiento. Entonces, esta Melanie, que es una bandida, se enamora de ahí, de un susodicho. Entonces, la mamá le dice, no andes de enamorada, Beck, no vas a sacar nada. Ese es un vago, ¿sí? No tiene porvenir. ¿Qué vas a hacer después vos con él? ¿Sí?
¿Qué porvenir te van a dar? Pero es un porvenir, ¿qué? Económico. En el cual está de por medio el dinero. Dice, ¿por qué no estás enamorada ¿cómo es? Del Juanillo? Si el Juanillo es una persona trabajadora, es una persona que tiene negocios, una persona que tiene, ¿qué? Tiene dinero y te va a dar un buen futuro. Es el futuro económico, es el futuro, sí, de dinero. Entonces, mucho juega entre los expertos. Yo no soy experto. Entonces, en la sociedad siempre se comete esta parte de que no analizamos en lo particular este asunto. Entonces, por eso es que el momento de lo que ya se tiene una relación, ya se está conviviendo en esa relación, existen muchísimos problemas. ¿Sí? Y uno de los problemas que existen en las familias, en los hogares, es por falta de este recurso. Es por falta de este dinero. Porque el dinero en la casa se necesita para todo, para comer, para la salud, para el transporte, para todo. Y se tiene que generar mucho más en las empresas, porque las empresas tienen que producir este dinero. Sí, el control, el seguimiento, el control de este recurso es muy riguroso. No se puede desperdiciar el dinero. ¿Sí? Entonces, para el dinero, para generar este dinero, este efectivo, dentro de lo que es la actividad general de las empresas, hay dos partes. La una que es en forma lícita y la otra que es en forma ilícita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen nosotros, no es cierto? La necesidad de este recurso, la necesidad. Que todas las necesidades, creo que el 99,9% de las necesidades que nosotros y que la sociedad requiere, de las necesidades que tiene, mejor dicho, la sociedad requiere de dinero. ¿Sí? Para todo está esto programado, para todo está involucrado. Entonces dice, muchos negocios, muchas empresas han tenido que cerrar la empresa. Muchos negocios han tenido que cerrar por este motivo de este problema de salud que tenemos, porque no se vende. Y las ventas son lo que proporciona este recurso. Entonces, como no tienen ese recurso, no pueden cubrir todas las necesidades y todas las actividades de la empresa. Por lo tanto, tienden a ¿qué? A perder y a cerrar. Entonces, este recurso que es tan importante, se tiene que generar. Y como es tan volátil, es tan frágil, entonces hay que cuidar, hay que controlar, hay que cuidar. Porque nosotros estamos expuestos, las empresas están expuestas a muchos problemas, a muchos inconvenientes, a muchos factores que impiden generar este recurso. Entonces, nosotros ponemos en este análisis, si aumenta el efectivo, muy bueno, beneficioso, favorable para la empresa, pero en cambio si disminuye, vamos a decir lo contrario. Lo contrario. ¿Sí? Entonces, así analizamos las cuentas, diferentes cuentas. Entonces, esta otra, los gastos. A ver, Melanie, si aumentan los gastos, ¿qué pasa? Se aumentan los gastos. Disminuye el efectivo. Estamos diciendo que el aumento de la cuenta, ¿le favorece o no le favorece?
Es que no me estás No atendiendo. favorece. No me estás atendiendo. Entonces aquí estamos analizando diferentes cuentas que por lógica, por sentido común, ¿sí? Le pueden favorecer o perjudicar a la empresa. Entonces ya vimos las ventas, se aumentan las ventas, muy bien, favorece Favorece. muchísimo, ¿sí? Beneficia. O lo que tú dices es buenísimo, es bueno eso. ¿Sí? Pero en cambio, lo contrario, si disminuyen las ventas, le va a perjudicar a la empresa. ¿Sí? Va a ser desfavorable para la empresa. Eso es lo que estamos analizando este instante. Entonces ya fuimos con el dinero. ¿Sí? El dinero, vean, el dinero no es de ahora, el dinero, si estudiamos nosotros, el dinero se remonta a tiempos milenarios, en lo que tiene que ver cómo es con el dinero. ¿Sí? Entonces siempre ha estado de por medio este recurso que al crearse una moneda, al crearse el dinero, sirve como medio de pago. Pero hay que generar esto, Ujú. no es de ahora, es de años, sino que le dieron una representación al dinero. ¿Por qué? Porque antes de las primeras manifestaciones que se realizaban de la actividad comercial, era el trueque, entonces cambiaban ciertos productos por otro y ponían un valor a esos productos para intercambiar. Pero ¿cómo dijeron nosotros, cómo vamos a llevar? En el trueque vamos a llevar una gran cantidad de mercaderías a cambio. Y era así. Entonces se estableció el crear, el crear una moneda, el crear un dinero que tenga un valor, dependiendo de las condiciones, ahora dependiendo de las condiciones económicas de cada región. Entonces, por eso hay países cuya moneda transformada en dinero tiene mucho poder adquisitivo, tiene eh, ¿cómo se dice? Mucha apreciación frente a otras monedas. Como es el caso de nosotros, nosotros adoptamos el dólar. Entonces nosotros no es moneda de nosotros, es una moneda de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos pelearnos con Estados Unidos. No, Entonces, si Estados Unidos dice no garantiza el dólar aquí en el país, tendremos nosotros que buscar otra moneda. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos quizás la moneda patrón del mundo, una moneda fuertísima a nivel mundial, no solo para nuestro medio. Lo que sucede es, como les está diciendo, no sabemos cuidar, no sabemos controlar. Sobre todo los gobiernos creen que es cualquier cosa y no están midiendo el impacto, porque el momento en que se quite la dolarización, nosotros estamos peor que Venezuela, peor que Nicaragua, peor que Bolivia quedamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta moneda es fuerte? Entonces, esta moneda, comparada con otras monedas de otros países, es muy fuerte. Los colombianos para tener un dólar tienen que ellos disponer de 3.500 pesos colombianos para adquirir un dólar. O los venezolanos, 105.000 bolívares para adquirir un dólar. Entonces nosotros en lo que tiene que ver del continente americano, tenemos nosotros esta moneda fuerte. ¿Sí? Entonces esas son las manifestaciones del efectivo. Además de que se tiene una moneda fuerte, también hay que cuidar dentro de las empresas elevando los niveles de ventas. Porque todas las actividades de la empresa se transforman en dinero. Todas las actividades que se realizan. La producción, al final, es término monetario. ¿Sí?
el trabajo de los empleados al final se transforma en términos monetarios. El trabajo del conserje en términos monetarios, las ventas en términos monetarios. Todo. Sí, todo tiene esta incidencia dentro del dinero, dentro del efectivo. Y por eso es que se trabaja, por obtener este recurso. Entonces, por eso tenemos nosotros una gran cantidad de actividades. ¿Sí? Y se ve afectado de una u otra manera, por factores internos, factores externos. Entonces vamos a esta parte aquí de los gastos. ¿Sí? Entonces igualmente, si nosotros aumentamos los gastos, eso va a ser desfavorable para la empresa. Le va a perjudicar a la empresa si aumentamos los gastos. ¿Por qué motivo? Porque nos va a disminuir las ganancias, nos va a disminuir la utilidad. Pero en cambio, si disminuimos los gastos, eso va a ser favorable. ¿Sí? Entonces estamos analizando ciertas cuentas. Por eso digo, ustedes, en el caso de ustedes, tienen que jugarle la lógica. Entonces, si aumento los gastos, desfavorable. Aumento, porque no necesariamente el aumento le va a favorecer, también puede perjudicar. ¿Sí? Como es el caso de los gastos. Entonces, tengo yo la otra cuenta. Cuentas por cobrar clientes. ¿Sí? Si aumento, ¿qué será para la empresa? Desfavorable, porque Si aumento tampoco las... vamos a estar. A ver, Mande- si Es aumento las... desfavorable. A ver, no te oí bien. Es desfavorable. Es desfavorable porque estoy dando más crédito, aumentando el crédito. ¿Sí? Ajá, y lo que necesitamos es Es efectivo. efectivo. Entonces hay que cuidar esta parte. No es tan fácil. ¿Sí? No es tan Mm, fácil eso. Por eso se supone que la empresa tiene personas expertas, personas profesionales en la rama de ventas, ¿sí? Tiene vendedores bien preparados, tiene un departamento de crédito que hace los análisis respectivos para poder conceder el crédito a los clientes de acuerdo a la calidad del cliente, a la capacidad de pago del cliente. Y también en lo que tiene que ver con la cobranza, ¿sí? No es tan fácil porque lo que sucede es que se corre un riesgo con los clientes. Entonces el cliente puede irse y el cliente al irse no es que se va solo, sino que va llevando más clientes. Porque siempre nosotros es el resentimiento, ¿sí? Entonces, no es que nos, ya dice, ya bueno, ya me voy y se acabó, sino que va avisando al uno, va avisando al otro, va avisando al otro que ha tenido ese problema. Entonces se corre ese riesgo y hay que tener mucho tino en el tratar a los clientes. En la parte de la atención, del tratamiento con el cliente, es bastante frágil, es bastante, y el cliente es muy problemático. Los clientes son muy problemáticos, por lo menos en nuestro medio, son muy problemáticos. Es que lo que pasa es como hay un eslogan, ¿no? Bueno, no es tan verdadero, pero tratan de aplicar las empresas. No es que sea siempre cierto. Y dicen, el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí? Entonces, eso entre comillas, porque no, todo no siempre es cierto. Pero lo que se trata es de eso, de no posible, ¿sí? Darle una razón al cliente así no lo tenga. Y si él no le tiene la razón, hay que hacerle ver cuál es el motivo, cuál es la circunstancia. Entonces, en el trato del cliente hay que tener mucho cuidado para que no se vaya el cliente. Entonces, si nosotros le decimos, ya no le vamos a vender a usted porque no nos paga, se va a otro lado. Sí, entonces el convencimiento se, se acentúa en lo que se determine para que el cliente comience a pagar lo que está debiendo a la empresa.
Entonces, si aumentamos aquí el crédito a los clientes, va a ser desfavorable. Va a ser desfavorable. Entonces, lo que nosotros tenemos es que es no posible manejar. Por eso existen muchas técnicas, muchas estrategias en las cuales se aplican para estos casos. ¿Sí? Aplicar, en el libro está la teoría. En el libro está la teoría, pero nosotros viene el ingenio para aplicar. Esa es la diferencia que existe. ¿Sí? Y existen en muchas empresas que tienen dentro de su personal estas personas altamente creativas que aportan con ideas. Entonces, ¿cómo harías? ¿Cómo harías tú para que el cliente no se disguste y no se vaya, a pesar que es un cliente moroso? ¿Sí? Entonces, una de las estrategias que se establece dentro de la empresa es la diversificación de los clientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la empresa tiene que estar constantemente, permanentemente, buscando nuevos clientes. Porque puede sucederse, y siempre sucede, algún inconveniente, algún problema con algún cliente. ¿Sí? Y lo que es esa parte. Entonces, ustedes que estudian marketing, que estudian esa mercadotecnia, entonces ahí existen muchas técnicas en lo que tiene relación con el cliente. Nosotros aquí en las finanzas, ¿qué decimos? Aumentaron las cuentas por cobrar. Esto no le favorece a la empresa. ¿Sí? Porque está aumentando el crédito y peor si aumenta el plazo. No le está favoreciendo a la empresa. Entonces nosotros no le vamos a indicar qué es lo que tiene que hacer la empresa. ¿Sí? Ya que existen en muchísimo. Entonces, ¿cuántas cuántas de esas empresas, de esos negocios, hacen lo que se llama la fidelidad del cliente? Ya que es una estrategia, son estrategias dentro del marketing. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que el cliente siempre regrese. Esa es otra de las técnicas que ahora aumentaron. El cliente siempre regrese. ¿Sí? Entonces hay muchos negocios. ¿Cómo harías? A ver, Melanie, ¿cómo harías? Por ejemplo, tú tienes en un restaurante. Ya me cerró. Ya. Ya. Entonces entran clientes distintos, ¿no? Muchas veces no se sabe quién serán los clientes. Ya. ¿Cómo harías para que ese cliente que entró y que tú no lo conoces y que le has atendido y atendiste bien, para que siga viniendo? ¿Qué haces tú? ¿Qué harías? Mm, se corta, profe. No sé si es mi señal o su señal, pero se corta. ¿Qué se corta ahí? No se va a O sea, cortar. lo que usted habla como que se entrecorta. A ver, déjame ver cómo está mi internet. No, mi internet está bien. Yo también tengo 4 rayitas tengo de 4 internet. rayitas. A ver, ahí ya. A ver, la pregunta es la siguiente. Ahí ya me oyes bien. Sí, a ver. Ya. Tú tienes un restaurante, ¿sí? Ujú. Pero tú sabes que en un restaurante entran diversas personas. Entonces entran personas que medio de recuerdas fue una sola vez y no asomó más, ¿sí? Entonces has atendido a clientes que no se conocen, que no le hemos conocido, no le hemos visto frecuentemente o no le hemos visto unas 2, 3 veces que ha ido al restaurante. Entonces esa gente coge y pasa y ya. Entonces, ¿qué haces tú para que esa persona regrese en otro día, regrese al establecimiento? ¿Qué haces? ¿O qué harías?
A ver, ¿qué harías? Tú ya le atendiste, le diste una buena atención, todo eso, dice gracias por el servicio, todo. Pero el cliente se va, ¿quién sería? Entonces, ¿qué harías antes para que el cliente vuelva al Una establecimiento? buena atención. Ya estamos diciendo que tiene Darle buena una buena atención. ya sugerirle descuentos. No, no, no. Ese es un beneficio que tiene. A ver, tú ves en Es que cualquier, yo a como ver, vendedora, ¿qué harías? Pues, ¿qué mande, harías? ¿Qué harías? es que como vendedora lo único que puedo hacer es una buena atención. No, mijita, em, estamos aplicando nosotros, ya nos vamos a la parte, por eso es empresa, por eso es empresa, no estamos nosotros pero es que improvisando, usted me está hablando de cliente. por eso es que nosotros aquí estamos en esta parte de las cuentas por cobrar. Como te digo, en la parte de las finanzas nosotros no le indicamos qué es lo que tiene que hacer a la empresa, pero estamos poniendo un ejemplo. Sí, estamos poniendo un ejemplo de qué podríamos hacer nosotros. Pasa una persona, como te digo, entró al restaurante, gracias, hasta luego. Entonces uno le dice, si le atendieron, y dice, sí, muy bien, muchas gracias, y se acabó, y se fue. Sí, y ahí sí, regresará, no se sabe. Y muchas veces no regresa nunca. Entonces, ¿qué estrategia o qué haríamos nosotros? ¿Qué acción para motivarle al cliente a que regrese? Es la pregunta. ¿Alguna cosa que harías? Motivarle, para motivarle. Mm, no se me viene la idea. Si no es una buena atención, si no son Ya descuentos, estamos si no nosotros son que esas le cosas. diste buena atención, no me estás entendiendo. No estamos nosotros ahí porque hablemos, el cliente ya recibió una muy buena atención, pero no está, nosotros no podemos asegurar que regrese, o no podemos nosotros por lo menos tener la tentativa de que va a regresar. Tú tienes que hacer algo en ese instante. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías? A eso se refiere. Ay, no sé, ahí me quedé el celular. No sé. Porque claro, ¿Qué hay se haría? hay la posibilidad de que nosotros cuando vamos a un establecimiento nos atendieron bien, regresemos, hay la posibilidad, pero no siempre va a ser así, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, alguna cosa que tendremos que hacer, pues alguna cosa. Entonces, La verdad no se me ocurre. lo que se llama en la parte esta como te digo, del marketing, lo que se llama la fidelidad del cliente, que el cliente regrese. ¿Sí? Y que el cliente, hacerle un seguimiento postventa al cliente. Entonces, si vas al restaurante, tienes que crear tus ideas porque no puedes decir no. Tiene que crearse una idea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya va el cliente, ya paga, tú que le das una tarjeta del establecimiento. ¿Sí? Una tarjeta personal del establecimiento. Entonces, para que el cliente recuerde que en ese restaurante le han atendido y le han atendido bien para que regrese. ¿Sí? Y la otra que podría ser que uno puede solicitarle al cliente, decirle al cliente dónde le puede escribir para mandarle cierta información del establecimiento. ¿Sí? Pues entonces le dices, vea, nosotros hacemos diferentes tipos de comida, ¿cómo podemos a ustedes llegar esta información a usted para que se sirva a venir a degustar estas comidas? Entonces te puede que te dé un correo, ¿sí? No te olvides que en las facturas, cuando se elaboran las facturas, si has visto las facturas, también dice ahí
correo, un correo electrónico. Entonces, si tú le puedes comunicar al cliente el momento para que medir si es que va a volver, le puedes comunicar, mandas un correo por internet, entonces dice el restaurante le saluda, le invitamos a que venga a degustar, tenemos esto. Eso es lo que hacen, ¿lo has visto lo que hacen ahora en las redes sociales las empresas? Tienen los correos porque alguna vez compraste en ese establecimiento y tienen anotado tu correo personal. Entonces te envían las promociones, te envían las ofertas, te envían los productos, todo eso. Entonces ahí se mide si el cliente que una vez fue, ¿sí? ¿Cuántas veces va a ir nuevamente? ¿Cuántas veces va a regresar nuevamente? Porque lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que son pocas las empresas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, ya compró, se fue, pues ya, ¿quién será? Y se acabó. Y ahí nos vemos y pare de contar, ¿sí? Ya. Pero eso es idea, eso son ideas. Tú nunca puedes decir en una empresa que no tienes ideas, ¿sí? Tienes que crear, tienes que maquinar las ideas. Entonces, si tú estás en el área, en esta área que es una de las fuertes de la empresa, todas las áreas, ¿no? Pero esta área de las ventas, en lo que tiene que ver con los clientes. ¿Sí? Es que en el caso de que al cliente no se le puede decir, no sé. Si no al cliente tienes que conocer qué es lo que le estás vendiendo, qué es lo que le estás ofreciendo. ¿Sí? Y tampoco con el cliente hay que creerse que uno es muy sabio, porque el cliente puede saber. Entonces, si el cliente sabe, te puede hacer pedazos ahí. Entonces, lo estrictamente necesario para hablar con el cliente. Son partes de lo que se determina dentro de la atención, dentro de lo que son las estrategias. Porque lo fundamental ahora es lo que se llama que el cliente regrese, la regresividad del cliente a la empresa. Entonces tienes una tienda vos en el barrio, ¿no es cierto? Tienes una tienda. Y digamos que es un barrio abierto, no es un barrio que sea pequeño, que todos se conocen. Pasa muchísima gente. Por ahí compró alguien, ya, alguna cosa que necesitaba. ¿Sí? Entonces hay que, en lo posible, establecer un nexo, una relación con ese cliente para que vuelva, para que siga volviendo. Son parte de ellas. Asimismo, como es la diversificación del cliente. Porque estas cuentas nosotros, en lo que tiene que ver con las ventas, tenemos que ir vendiendo más. ¿Sí? Entonces ahí se hace el análisis de lo que son las cuentas por cobrar con los clientes. Incluso hay categorización del cliente. ¿Sí? Para ver el efecto hay clientes que son muy puntuales, clientes que compran bastante y pagan también bastante y pagan a tiempo. Entonces vienen clientes que también son morosos. ¿Sí? Entonces, para uno mantener a los clientes, entonces tiene que aplicar un sinnúmero de estrategias en cuanto al crédito, en cuanto a la cobranza, ir poco a poco tratando con ese cliente. ¿Sí? Entonces, parte de esto, ven, aquí es una cuenta de activo. Y si decimos nosotros, el aumento del activo es favorable, sí. Si es favorable, se aumentan los activos de la empresa. Pero no todos le van a favorecer a la empresa. Hay activos que no le favorecen a que aumente. En general, es el activo se aumenta bien para la empresa. Sí, pero a excepción de ciertas cuentas como son estas. ¿Cómo son las cuentas por cobrar? No podemos nosotros, por parte, ¿no ves que también hay? Esto como es, hay que saber manejar esto entre. ¿Por qué motivo? Porque también hay que la competencia. ¿Sí? Entonces, fijan ustedes, a ver, cuando ustedes ven la televisión, sí saben cómo es poner atención, esa es la palabra correcta. Poner atención a las propagandas, ¿sí o no? Sí, No saben.
Sí, ¿Sí? porque sale la de Colgate. ¿Ya qué pasa con la de Colgate? Porque llama la atención, es como que sale ahí el conejo y los niños. Pues nosotros ahí tenemos que algún rato, cuando se está viendo, hay que poner atención qué quiere decir, cuál es el mensaje de esa publicidad, de esa propaganda, ¿sí? Y que como tú dices bien, que llame la atención, pero ¿para qué llame la atención? ¿Para qué? Que llame la atención, ¿para qué, Melanie? Ya te- a ver, que llame la atención de qué. Llame la atención de las personas Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? para que para que adquieran el producto o servicio, se podría decir. Sí, harán el favor ustedes, hay muchísima información, dedíquense ustedes, sí, en algunos ratos a leer y a investigar, sí. Entonces, el efecto de lo que quiere la publicidad es crear en las personas que ven, por ejemplo, vemos la televisión, vemos un periódico, sí. Entonces, es en crear la necesidad. Entonces, te crea la necesidad. Y nosotros empíricamente nos llama la atención. Entonces sale una publicidad, por ejemplo, de ropa. Dices vos, sí, necesito yo. A mí me gustaría eso. Ahí te está creando la necesidad. ¿Sí? Esa es la finalidad de lo que es la publicidad. La publicidad que se hace, la propaganda, tiene que ser aspectos técnicos que se manejan para crear esa necesidad. Y por ende, que la persona en la cual cree que tiene esa necesidad vaya y adquiera. No es que nosotros vemos eso y corremos a comprar, ¿sí? Sino que nosotros decimos, sí será, no, sí necesito eso. ¿Sí? Entonces, esas son finalidades y que desde luego las empresas, ustedes ven un sinnúmero, las empresas de publicidad, de propaganda que hacen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te crean la necesidad de un buen servicio en una entidad bancaria. Todos los bancos te ponen un sinnúmero de beneficios, ¿sí? Para crear esa necesidad y que tú digas, yo voy a abrir una cuenta en ese banco. Igual de todo lo que tiene que ver. Entonces, estas cuentas por cobrar. Ya. Vamos a otra cuenta. ¿Sí? Vamos a otra cuenta que tenemos por acá. Ya. Vamos a las cuentas por pagar. Mm, ¿Sí? Lo que se debe, no lo que, lo otro es los gastos hay gastos que son obligatorios, ¿sí? Lo que se debe. Entonces, si aumentamos las cuentas por pagar, ¿le beneficia o le perjudica a la empresa? A ver, Melanie, mande, profe. si aumentamos las cuentas por pagar,
¿Le beneficia o le perjudica a la empresa? Cuentas por pagar. No nos beneficia ¿Por qué? porque son deudas que tenemos. Ya. Entonces, si nosotros nos endeudamos más, si ves, o sea, siempre lleven a la parte de la lógica. Si nos endeudamos más, sí, nos va a crear problemas después en pagar eso. Y Sí, eso porque la sucede, deuda se y eso sucede en crecería las y también los familias, intereses. sucede en las empresas, sucede en las familias. En las empresas sucede en los gobiernos, en las entidades gubernamentales, sucede eso. Entonces, por eso dicen, agobiados por el endeudamiento del país. Tiene un alto endeudamiento. ¿Sí? La empresa está altamente endeudada. Entonces, no le favorece. En cambio, si disminuye dichas cuentas, le va a favorecer a la empresa. ¿Sí? Va a ser beneficioso si disminuimos lo relacionado con las deudas. Ya. Nos vamos a los impuestos, por ejemplo. Los impuestos. Si aumentan los impuestos, ¿sí? ¿Le favorece o no a la empresa? Tampoco es favorable ¿Por qué? porque A ver, esto como cuenta, no porque hace el gobierno. Cuidado, ¿sí? No estamos diciendo nosotros que el gobierno nos ha aumentado los impuestos, que eso es perjudicial. Estamos nosotros en las cuentas nosotros. Y tenemos, por ejemplo, nosotros impuestos por pagar. Tenemos una ujú, cuenta que se llama impuestos por pagar, ¿sí? Que viene a ser una deuda, ¿sí? Entonces, si aumenta estos impuestos por pagar, ¿le favorece o le perjudica a la empresa, sí o no? le perjudica. Le perjudica. ¿Por qué? Sí, porque o sea, sí hay impuestos. Claro que toca pagar, pero mm, un ejemplo, voy a darle un ejemplo, ya, Claro, está de bien, me nomás. dice. Ponga Ya, aquí, cuando puedes digamos, hablarlo. Ya, siga. cuando, cuando digamos, nosotros, la empresa como empresa ya va a dar la utilidad y esa utilidad también tiene que pagar impuestos. Ujú. Entonces, mm, no, no, pues, profe, eso o sea, le A toca ver, es que pagar y tenemos, a no, ver, tenemos nosotros dos tipos de impuestos, sí. ya, Estamos hablando de lo que está en los estados financieros, no de lo que está afuera. Es decir, el municipio va a subir el impuesto predial, nos perjudica, pues sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cuentas que tenemos en la empresa. Entonces las empresas de su actividad, entonces juegan con los impuestos, es obvio. Entonces hay dos impuestos que se establecen, los impuestos como deudas, impuestos hay que son deudas para la empresa y hay impuestos que son gastos, ya, que son gastos. Ya vimos que nosotros, si aumentamos los gastos, le perjudica, ¿sí? Pero los impuestos como deuda, que la empresa tiene que pagar como deuda, ¿le favorece o no le favorece? Se aumenta. Entonces nosotros tenemos que identificar si este impuesto es deuda o si este impuesto es gasto, ¿sí? Si ese impuesto es deuda,
si ese impuesto es gasto. Ya, entonces tenemos de ejemplo, impuesto como deuda. Esto tenemos nosotros que analizar, porque hay dos circunstancias dentro de la empresa. Siempre como va a ser una deuda, siempre siempre es la tendencia a perjudicar. Pero puede ser que esta cuestión de los impuestos como deuda, sí, sea una negligencia dentro de la empresa. ¿Por qué motivo? Entonces pongamos un ejemplo de un impuesto que le represente deuda a la empresa. Sí, por ejemplo, el IVA. Sí. Entonces el IVA es un impuesto que representa deuda a la empresa. ¿Sí? Pero el IVA, este impuesto que es al valor agregado, esto las empresas, el momento en que no pagan el IVA, están cometiendo ellos una infracción tributaria. Porque el dinero de este IVA que tienen que pagar, ¿a quién pagan el IVA las empresas? El IVA Ujú. al SRI. Ya, que tienen que pagar al Estado a través del Servicio de Rentas Interno, ¿sí? Ujú. Este IVA que tienen que pagar las empresas al SRI no es de la empresa. O si no pagan, están cometiendo una infracción tributaria, una negligencia, Claro. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer bien en los referentes. Entonces dejan acumular este impuesto que es como deuda, dejan acumular la empresa porque no paga. No está pagando porque ese dinero del IVA no es de la empresa. Es de los contribuyentes, es de los clientes, es de los consumidores. Sí, entonces, ¿cómo funciona el IVA? A ver, ¿cómo funciona el IVA, Melanie? ¿Cómo funciona ¿Sí? el IVA? Mm, ¿Cómo funciona o cómo se obtiene? ¿Cómo funciona? Oh my. Ahí está, ¿no es cierto? Sí, a través de las transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Sí, este es el convivir diario de las empresas. Venden y compran o compran y venden bienes y servicios. Entonces, cuando se compra, ¿sí? Cuando compra la empresa, paga IVA, va a pagar el IVA. Y cuando vende, la empresa cobra IVA, ¿sí? Por eso nosotros cuando compramos, es decir, la empresa nos está vendiendo a nosotros, dice cuesta $100 más el IVA, le cuesta $112, ¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí se establece lo que es esta transacción. Entonces, la empresa compra mercaderías, ¿ya? Y paga por IVA, supongamos que compró mercaderías, paga por IVA $4,000, ¿ya? $4,000. Pero vende esa mercadería y cobra por IVA, ¿sí? Porque la ley le establece que tiene que cobrar el IVA. Entonces, cobra por IVA $6,000. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para declarar, ¿sí? La empresa, el IVA. La empresa compró mercaderías, tiene las mercaderías y pagó, es cierto, pagó $4,000 del IVA. Pero ha vendido esa mercadería y ha cobrado $6,000 de mercadería. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué se ejecuta en eso? La empresa coge estos 6,000 del IVA, lo que se llama IVA por ventas.
¿sí? El IVA por ventas, que es de 6,000. A este valor le quita, le resta de este valor el IVA que pagó por compras. El IVA que pagó por compras desde 4,000 y hace la resta. Entonces va a quedar un saldo del IVA de ¿cuánto? De 2,000. Sí, es un saldo positivo de 2,000. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Hacer la declaración del IVA y entregar este valor porque no es de ellos. Sí, es de los consumidores, de los clientes, de entregar estos $2,000 al SRI, al Estado. ¿Sí? Entonces, así se maneja. Entonces, las empresas tienen lo que se llama la compensación del IVA. Que cuando compran sus mercaderías, sus materias primas, sí, van a compensar con la venta, sí va a compensar con la venta de los productos, de los artículos. Entonces, por eso se convierte aquí en una cuenta por pagar este impuesto. Entonces, como dejan acumular, le va a perjudicar, porque además no es dinero de ellos. ¿Sí? Así se establece. Entonces, nosotros tenemos que distinguir estos impuestos. Los impuestos como deuda, por lo general, son negligencia de la empresa. ¿Sí? Esa negligencia de no pagar ese IVA que no es de ellos, de no pagar el impuesto a los consumos especiales que no es de ellos, el impuesto a las retenciones que no es de ellos. Ese dinero es de los consumidores, de los clientes. ¿Sí? Entonces, en general, nosotros establecemos que el aumento de cualquier cuenta que está como deuda le va a perjudicar el aumento. Pero hay que aquí establecer que en lo referente a los impuestos como deuda, sí, aquí la empresa, ¿qué debería tener? ¿Qué valor debería tener, Melanie? A ver, ¿qué valor debería tener? A ver, pondrás en la clase, Melanie, ya te fuiste a otro lado. No estoy escuchando. Yo te estoy preguntando qué valor debería tener. Siempre qué valor debería tener en relacionado a los impuestos por pagar. ¿Qué valor Sí. debe de tener IVA por ventas? Lo Si no me atiendes, siento. entonces, ¿cómo es? No, ¿para qué la clase si no me estás atendiendo? No, sí le estoy atendiendo, profe. Entonces estamos diciendo en esto del IVA como deuda, sí, este dinero que Ajá. tiene que pagar la empresa al Estado, ese dinero no es de la empresa, No, son de los son consumidores, de los que dijo. consumidores, de los clientes, sí. Entonces, en lo que tiene que ver con esta cuenta, que es impuestos por pagar, debería siempre ser ¿qué? ¿Un valor alto o un valor bajo? Un valor acorde a lo No, que... no, ¿qué debería ser? ¿Un valor alto o un valor bajo? Alto. No, bajo, bajo. Es que tiene que pagar este dinero. Estos 2,000 que te estoy poniendo aquí, si me has atendido como ejemplo, esto Es el tiene que restante. declarar y eso tiene que entregar. Al entregar esto se va a quedar en cero, pero si no entrega, va a tener impuestos por pagar 2,000. Y si no sigue entregando estos impuestos que no son de la empresa, entonces va a seguir aumentando eso. La deuda va a seguir aumentando y por ende le va a perjudicar a la empresa. ¿Sí? Este dinero no es no es de la empresa. Este dinero es de los contribuyentes, de los consumidores. Es relacionado con el impuesto que es deuda. Si me entendiste lo que hice aquí con el IVA, Sí, entonces,
El IVA Entonces, por ventas, le restó el IVA a compras y ya, quedó 2.000. la empresa compensa por el IVA por ventas porque la empresa retiene estos 6.000, el momento en que vende. En las facturas ahí cobra el IVA y va reteniendo. Entonces, cuando va a hacer la declaración, el IVA por ventas, de ese IVA por ventas, le resta el IVA por compras que él pagó. Él pagó 4.000, pero vendió 6.000, ¿sí? Por IVA. Entonces, tiene que hacer la diferencia y estos 2.000 tiene que entregar. Pero ¿cómo no entrega? Entonces, está cometiendo, como digo, una infracción tributaria. Y por ende, va a tener problemas, que se sigue acumulando los impuestos que no paga. A eso se refiere, ¿sí? Mm. Entonces, claro que como es deuda, siempre va a perjudicar, pero hay que determinar el momento en que uno hace el análisis, si tiene esta cuenta. Tiene que decir a la empresa que tiene que pagar. Y recomendarle tiene que pagar en forma inmediata o haga un arreglo para este pago de este impuesto, porque no es de la empresa. Y este es el que genera muchísimo dinero para el Estado. Ya, entonces Mm. estamos en las cuentas por pagar. Toda deuda que aumente es perjudicial, ¿sí? Y todo deuda que disminuya, lo contrario, la lógica. Si disminuyo mis deudas, me va a favorecer, ¿sí? Va a ser Sí, beneficioso para la empresa. Y entonces voy a otra cuenta, el patrimonio. Ya, si aumenta el patrimonio, ¿le favorece o le perjudica? O si disminuye el le patrimonio, favorece. ¿le favorece o le perjudica? Si el patrimonio aumenta, le favorece. Si ¿Por qué? disminuye, le perjudica. ¿Por qué? Porque son los, se podría decir, los bienes que tiene una persona. Mientras más tenga, es mejor. A ver, haga bien la explicación. ¿Sí? A ver, eh, si el patrimonio aumenta, o sea, digamos, aumenta en activos fijos y todo eso, es beneficioso, o sea, Pero yo sí, puedo no, aumentar, a ver, pero yo puedo aumentar los activos con deuda, pues. Yo puedo aumentar los activos con deuda, entonces me está aumentando, el activo me va a favorecer, pero en cambio la deuda, si pero sigo con aumentando, deuda no me va a no. favorecer. Entonces aquí Pero estoy como usted hablando dijo ayer, cuando uno ya termina de, digamos, si se ya, a compra un ver, carro, pero ya ya, con ahí su sí patrimonio, explique bien. ¿Por qué es beneficioso aumentar el patrimonio? porque son bienes que, que, que son de nosotros, que es de nosotros, de una empresa. Eh, a ver, ya, a ver, un ratito. Mm, si el patrimonio aumenta, nos beneficia, nosotros siendo como una empresa. Sí, no somos la empresa. Entonces la empresa aumenta su patrimonio. Muy bien. Entonces el aumento del patrimonio es favorable o beneficioso para la empresa. De acuerdo. Ahora, ¿por qué? La pregunta es el por qué. Porque, a ver, es que ya le tenía en la mente, a ver, Yo ya les dije, porque, ustedes deben anotar alguna cosa que crean importante. Yo ya les dije, ¿qué pasa cuando aumenta el patrimonio? Hasta les expliqué en lo referente a la parte familiar también. sí, está en mi cuaderno, yo.
inventario. No sufra, no sufra. Aquí está patrimonio. Ya. Está conformado por utilidad. Recomienda que el patrimonio debe ser mayor al 51% adelante. Es representativo. Pero ese era en el análisis que hicimos, ¿no es cierto? Y nos va a favorecer, porque eso en cualquiera de las técnicas que estamos haciendo nos va a favorecer. Por eso recomienda que el patrimonio sea mayor que el pasivo. Es decir, que vaya aumentando su patrimonio. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué? Porque eso no es aquí. El patrimonio. Ay, Juan Mar. Es bueno que el patrimonio aumente Sí, por lo mijito. que. Yeah. Ay, es que no sé cómo explicar. A ver, ahí vienen sus palabras. A ver, aclaren sus ideas. Despacito. Ya. Está Es que bien el hasta ahí. patrimonio es lo que representa a la empresa, profe. Todas las cuentas son representativas en la empresa. Pero es que el patrimonio ya es el total, o sea, ya de los activos, restándole el pasivo, entonces es lo que ya Ya. queda. A ver, la pregunta es esta, así de simple. Entonces hemos llegado nosotros en este análisis horizontal en el cual nosotros vamos a determinar los cambios que tienen las distintas cuentas. Si esas cuentas aumentan o disminuyen. Y si ese aumento le favorece o si ese aumento le perjudica. O lo contrario, si la cuenta disminuye, esa disminución le favorece o le perjudica. Entonces estamos en el patrimonio. Ya. Entonces dice, el aumento del patrimonio le beneficia a la empresa. Es favorable para la empresa. Correcto. ¿Por qué? Este por qué ahí viene. ¿Sí? A ver, profe, pero usted deme una pista, ¿ya? Es Y que yo ya ya les después. dije ayer, ya les dije. ¿Sí? Entonces, si Ayer, pero ayer no nos ha dicho, porque yo hubiera no notado. has anotado porque andas vos en otro baile. No No, están yo sí atendiendo. tengo todo anotado, mire. A ver, mire, ya. Entonces aquí, cuando les dije el patrimonio, ¿no es cierto? En el análisis que hicimos en el vertical, ¿sí? El valor del patrimonio que pusimos nosotros es representativo o alto. Sí, es Ya. representativo. Eso nosotros en este análisis horizontal, como estamos comparando, decimos en este análisis, en lugar de decir es un valor representativo alto, decimos el aumento del patrimonio. Es favorable, es beneficioso. ¿Qué quiere decir eso? Ya. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener, la mayor parte de sus activos van a ser recursos propios, ¿sí? Entonces va a tener, los activos de la empresa van a ser recursos propios, la mayor parte de sus activos, por eso es bueno que aumente el patrimonio. Entonces sus activos ya Pero van a ser propios, porque los activos, ¿cómo están conformados? A ver, por acá bienes, igual. por maquinaria, No, equipo los de... activos, ¿qué activos? A ver, los activos, ¿cómo es la estructura del balance? Los activos es igual a que al pasivo más el patrimonio. Ujú.
Ya, Pero, profe, yo le estaba diciendo eso y usted me dijo, pero ¿de qué vale si hay endeudamiento? te estoy diciendo que tú me aumentas los activos, dice, pero los activos yo puedo aumentar con pasivo. Sí, yo me endeudo para comprar activos. Entonces voy a aumentar el pasivo. Entonces esta era la relación. A ver, ¿qué les dice? Esto de aquí. Pero como la una compañerita atiende, la otra no atiende, o si no, no atienden ninguna de las dos. Entonces les dice este cuadrito, ¿qué crees que me olvido? No me olvido. ¿Sí? Les dice de esta manera, les puse, para que le vean mejor. Así Y sí tenemos. puse, yo sí tengo ese cuadrito aquí. El 50% era activo, el 20 Ya, era el 25% pasivo y el otro era patrimonio. ya. Entonces, así estaba puesto. Ya, así estaba Yo sí puesto. tengo, mire, profe, yo sí Sí, pero tengo, por aquí eso te está. digo, pues, estos son activos. Aquí está el activo. Aquí está el activo. Aquí están los activos. Aquí están. Todo esto son los activos. ¿Sí? Si nosotros queremos estos activos, 100%. Ya. Entonces, la estructura del balance, ¿sí? Activos. Acá tengo, en cambio, los pasivos. Y acá tengo el patrimonio. Ya, entonces dentro de la estructura, atenderásme bien. Entonces, dentro de la estructura, el activo está formado por pasivos y patrimonio. Por eso dice activos igual a pasivo más patrimonio. Sí, ¿Cierto? Los activos es igual al pasivo, a los pasivos más el patrimonio. Ya. Entonces, estos activos que son bienes de la empresa, que están a nombre de la empresa, ¿sí? sí, Un porcentaje de estos activos, una parte de estos activos, son con recursos ajenos, son con deudas, una parte. Y la otra parte de estos activos son con recursos propios, que es el patrimonio. ya. ¿Sí? Entonces, si yo aumento el patrimonio, si yo aumento el patrimonio, entonces voy a aumentar el patrimonio. Entonces aumento acá el patrimonio, ¿sí? Si sigo aumentando el patrimonio, ¿qué va pasando con el pasivo? Va Va disminuyendo. disminuyendo, correcto, correcto, ya, ¿sí? Y así sucesivamente, sigo acá, sigo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de estos activos, ¿sí? Ya son recursos propios y una pequeña parte como esta, solo esta parte de aquí, es todavía estos activos son recursos ajenos, son deudas, pero todita esta parte de acá, la mayor parte, todo esto ya es propio de la empresa, ya son recursos propios de la empresa. Entonces yo les puse el ejemplo, por ejemplo, les dije en la familia, ¿sí? Si se compran un vehículo, el padre de familia compra un vehículo, sale a nombre del padre de familia el vehículo. Entonces él dice, sí, me compré un vehículo. Pero ese vehículo está con deuda. Él no puede decir el vehículo es propio mío. Sí, Claro. claro que está su nombre, pero él no puede decir es mío propio. ¿Por qué motivo? Porque está con deuda. El momento que paga la deuda ya es propio de él, ya es parte de su patrimonio, porque el patrimonio son recursos propios. A eso es lo que me refería. Entonces vamos nosotros, vamos disminuyendo el pasivo, entonces va a llegar un momento que casi todo el activo va a ser recursos propios. ¿Qué sería lo ideal dentro de las empresas? Por eso es que hay que cuidar el patrimonio. Hay que el patrimonio siempre, no posible, el patrimonio sea mayor que los pasivos, mayor que las deudas. Porque la empresa también tiende
y es lógico dentro de su actividad, se endeuda, necesita endeudarse, sea a corto o a largo plazo, pero tiene que tomar el mayor de los cuidados para no afectar a los activos, ¿sí? Porque si aumentamos las deudas, en cambio, comienza a disminuir el patrimonio. Y ahí, en cambio, va a ocurrir lo contrario, que la mayor parte de los activos sean ya deudas, sean recursos ajenos. Entonces, ahí tiene que cuidar, manejar, gestionar en forma eficiente sus actividades para evitar que se produzca eso. Entonces, hay empresas, por eso es el motivo de que muchísimas empresas, sus pasivos, sus deudas son más que los patrimonios. Entonces, en la cual sus activos están casi totalmente endeudados. Entonces, ¿qué hace la empresa? Quiebra, pues. Desaparece. Si no paga, si no busca cómo pagar, entonces desaparece la empresa. Porque sus deudas ya están por acá, ya están por acá. Y se ven afectados sus activos. Ya son deudas sus activos. Entonces, hay empresas que entran en una escalada de endeudarse. Es como las familias. Entran en una escalada de endeudarse. Creen que, no, si no nos, tienen un eslogan, si no nos endeudamos nunca vamos a tener nada, pero tienen que medir su capacidad de pago. Igual la empresa, para endeudarse, tiene que medir su capacidad de pago, de que puede pagar, porque si no puede pagar, No se endeuda. no se endeuda. Por eso le dice la técnica financiera, esto le dice la técnica financiera. Porque la técnica financiera, la ciencia financiera, ha hecho los estudios pertinentes sobre esto. Le dice a la empresa, a ver, señores, ustedes, ¿sí? Máximo pueden endeudarse. Máximo. Por eso le ve la posibilidad y la capacidad de pago. Una empresa máximo puede endeudarse en el 40%, tanto a corto como a largo plazo, en el 40% del total de los activos. ¿Sí? Entonces, si una empresa tiene 1.000.000 en activos, máximo puede endeudarse el 40%, que sería 400.000. Y le queda esa diferencia para que busque la capacidad de pago que tiene. ¿Sí? Entonces aquí, o sea, lo ideal que las empresas, como le dice máximo, pueden endeudarse en un 40%, los pasivos aquí lo ideal para las empresas sería de que tengan un 40% como deuda, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Del total que genera. Y el otro 60% que es un valor alto del patrimonio. Entonces, tratar de no pasarse de este 40% de deuda. Pero como ven ustedes, las empresas no cumplen. Las empresas dicen, no, endeudémonos nomás un 50%, luego un 60%. Entonces está en peligro los activos de la empresa. Entonces, si se endeuda más, entonces los activos, como se ven afectados, van a ser más deuda. Entonces ya dice a la empresa, no puedo pagar, no puedo pagar. Estoy altamente endeudado. ¿Sí? Entonces, si no puede pagar, estos activos que están con deuda, si no puede pagar, estos activos no puede pagar a proveedores, no puede pagar al banco, no puede pagar al Estado, no puede pagar, porque no tiene dinero, porque está altamente endeudado. ¿Qué va a pasar? Quiebra, pues quiebra. Va a quebrar. Sí, ¿Sí? Ya, a las familias, esto sí es como regla, como te digo, ¿cómo le ponemos esto? Porque sí, hasta podemos decir hasta como ley sería esto, ¿sí? Esto es como una ley que puede ser, ¿sí? Como algo obligatorio que debería ser, ¿sí? A ver, no. Como un mandamiento, ¿cierto? Si estudiaste vos los mandamientos, ¿no? ¿Sí o no? sí, Ya. Entonces, este endeudamiento debe ser como un mandamiento.
En este caso para las familias. Entonces, ¿qué les recomienda los padres de familia, las madres de familia al hogar? ¿Sí? Les dicen ustedes no pueden endeudarse al padre de familia, madre de familia. Sí, ustedes no pueden endeudarse más del 40% del, del total de sus ingresos. ¿Sí? Entonces, si el padre de familia, la madre de familia, supongamos que ganan $2,000 entre ambos, entonces dice, vamos a endeudarle, le dicen máximo el 40%, ¿sí? De sus ingresos. Entonces, como son $2,000, máximo $800. Porque lo demás es para destinar para sus necesidades que tiene. Entonces, comienzan a endeudarse. Ah, no, que ahora si me endeudo, que ni sé cuánto, que dicen, si no nos endeudamos, no vamos a tener nada. Entonces, compran a crédito, compran activos. Pero esos activos están endeudados. Y llega un momento que no pueden pagar. ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es más primordial? ¿La comida o la deuda? Comida. Ya, entonces no puedes dejar de comer, ¿sí? Por la deuda. Entonces tienes que destinar el dinero para la comida. Ahí tomas la decisión. Porque si no comes peor, todavía te mueres más rápido. Te enfermas. Entonces dice, ah, no, fuche, no, Ujú. no. Y no pagas, no vas pagando las deudas. No vas pagando las distintas deudas. Entonces, así mismo dice, tiene que pagar, como la familia no solo tiene deudas, sino también tiene gastos. Sí, entonces dice, no puedo pagar, ya no te puedo pagar porque tengo muchas deudas, ya no te puedo pagar los estudios. Sí, entonces así sucede en las familias. Entonces, por eso le dice 40%. Si ganas $1,000, $400 máximo te puedes endeudar. ¿Sí? Por eso es que has visto tú muchísimas condiciones de endeudamiento personal. Entonces, tienes una deuda, muchas veces hay que diferirle esa deuda. Por ejemplo, en los establecimientos, y ahí sí, en en los establecimientos comerciales, ahí sí tienes que buscar, ¿cómo es? Una tarjeta de crédito. ¿Sí? Porque endeudarse en un establecimiento comercial, un crédito personal, te cobran un interés más alto. ¿Verdad? Es que tienes que pagar intereses. En cambio, con la tarjeta de crédito te van a cobrar un interés más bajo y es más conveniente, ¿sí? Con la tarjeta, porque los convenios que tienen los establecimientos, con la tarjeta también te dicen 6 meses, 9 meses, 12 meses, sin intereses. Entonces ahí está controlando el endeudamiento, ¿sí? Ya, ¿sí está entendido o no está entendido? Sí, profe. Ya, entonces este patrimonio es favorable, beneficioso si es que incrementamos, porque al final vamos a tener que la mayor parte de los activos de la empresa son recursos propios. Y así vamos analizando las diferentes cuentas. Por ejemplo, el costo de ventas. Si el costo de ventas aumenta, ¿qué será? ¿Favorable o será qué? ¿O desfavorable para la empresa? Si el costo de ventas aumenta, Ajá. costo de ventas, gasto. No es favorable ¿Por qué? Pues, porque es mucha inversión, pues. ¿qué es el costo de ventas? Ya dijimos qué es el costo de ventas. El costo de ventas es lo que se invierte No, para... mijita, no se invierte. Entonces, ¿Qué es el costo de ventas? Pues, ¿qué es el costo de ventas? Ya les dije. no nos No dijo. nos dijo. Ah, sí, aquí está, aquí está. Costo de ventas. Trate de no exceder del 64% con relación A al las de ventas. las ventas. Ya.
¿no es Trate cierto? de no exceder. Entonces, si pasa del 50%, Si pasa de mm, qué porcentaje, ahí tienes del el porcentaje 64, 64, aproximado, aproximado ¿sí? 64. Entonces, si nosotros, pero ese era en el análisis anterior. Entonces, si está más el valor, si está un 70% de costo de ventas con relación a las ventas, ¿qué va a suceder? Van a disminuir las utilidades y eso es perjudicial para la empresa. Entonces A ver, aquí es si algo aumenta, parecido, ¿sí? Si aumenta el si costo de aumenta, ventas va a depender qué porcentaje se ha aumentado. Entonces, si se aumenta un porcentaje un poco alto el costo de ventas, eso va a ser desfavorable para la empresa porque va a disminuir las utilidades. No es que podemos, es igual, cualquier costo que aumentemos, por ejemplo, aumentamos el costo de producción, ¿sí? Nuestros costos de producción aumentan, va a perjudicar a la empresa porque nos va a disminuir las utilidades. ya, Entonces eso analizaron, por eso les dije esta cuenta del costo de ventas. Les dije yo al comienzo, hay que tener muy en cuenta esto. E incluso les dije qué era el costo de ventas y a qué es igual el costo de ventas. Sí, no han anotado porque no atienden la clase. Si este costo de ventas, por ejemplo, en el análisis anterior, si es un valor alto con respecto a las ventas, las utilidades son bajas. Entonces aquí, el momento del incremento, ¿qué porcentaje puede incrementar o qué valor puede incrementar? Y tiende a ser perjudicial para la empresa, porque le va a disminuir sus utilidades, ¿sí? Entonces ya. analizamos eso. En otro caso, las utilidades, todas las utilidades, ¿sí? Utilidades o ganancias, si aumentamos las utilidades, las ganancias, ¿qué será? Favorable. Favorable, pues lógico, eso es sentido común, lógico. Porque estoy aumentando mis ganancias en cualquier parte, ¿no es cierto? Es favorable. Pero en cambio, si disminuyo las utilidades, va a ser perjudicial. Disminuyo mis ganancias, me va a perjudicar. ¿Sí? Así de simple tenemos que analizar esto. Así de simple se analiza las cuentas. ¿Sí? Ya, Ya. entonces nos conectamos a la otra clase, ojalá se conecten, ¿no? ¿A qué Nos hora? conectamos a las 10 máximo, unos 10 minutos que tienen. 10 y No, es que si es que quieren, si no, ya ahí queda. Y ahí sí, ya, ustedes, profe, ya no se ustedes enoje, sabrán no cómo se enoje. hacen. Ya, máximo, nos 10 y vemos. 10. Ya.